Muy buenas noches, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos felices esta noche de poder estar aquí en la casa de Dios para juntos poder alabar y glorificar el nombre de Dios. O'Neill, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de poder compartir con cada uno de los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales. Ya lo estamos siguiendo, tenemos gente ya prácticamente de casi todo Sudamérica. Esperamos que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, pastor, queremos excusar a la señora Hermelinda Feliciano, que era la oradora para esta noche. Ella está atendiendo una emergencia laboral en estos momentos, así que le excusamos, pero como yo le decía al pastor, el show tiene que continuar, así que nosotros nos preparamos para poder discutir el tema de esta noche, que lleva como título ¿Cómo nos comunicamos con los adolescentes? Y antes de continuar con el tema, queremos anunciar en esta noche que la iglesia ore para que no se nos olvide por la mamá de Papote, doña María Rosa, que está hospitalizada. Oremos por ella, oremos también por Chaguito. Hablé con él y seguimos orando, que Dios sobre como solamente lo sabe hacer. También el papá de Novis murió, así que oremos también por esta familia para que Dios les dé fortaleza. Esta tarde también, Pastor Segarra, recibí la noticia de la muerte de Amparito de la iglesia de Anones, una de las líderes que me llamaba. Eso fue un golpe para mí tremendo porque nos llevábamos tan bien. Contable en la asociación. Y contable, por tantos años trabajó en la asociación, así que oremos por ella, para que Dios sobre en la familia, como solamente hace unos meses atrás murió el hermano de ella, que yo también tuve que dirigir el funeral allá, y ahora muere ella. Así que hermanos, oremos por toda esta familia que está sufriendo estas pérdidas. La adolescencia tal vez es una de las etapas más difíciles que enfrenta el ser humano. Los psicólogos hablan que ella es como un volcán en erupción, pero que a veces no sabemos comprender ni entender, Pastor González. Es por eso que nuestros hijos, cuando llegan a esta edad, necesitan mucha, pero que mucha ayuda. Y una de las cosas que al presentar este tema en esta noche, este seminario, nosotros queremos presentarlo en una forma sencilla para que nosotros como padres, como líderes de la iglesia, podamos entender a nuestros adolescentes. Nos ha tocado vivir tiempos muy, pero muy difíciles. Pero qué bueno es saber que atrás de todos esos problemas que puedan surgir con nuestros hijos, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que queremos dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Y que no olvidemos, a veces olvidamos cuando trabajamos con nuestros jóvenes, adolescentes, niños, nos olvidamos que también nosotros pasamos ¿por qué? Por esa etapa. Y mientras yo me preparaba, recordaba algunas maldades que hice como adolescente, que hoy mi madre dice, no puede ser que tú hayas hecho algo como eso. Sí. En algún momento nosotros como adolescentes hicimos lo mismo que hicieron nuestros muchachos en el día de hoy. Me recuerda un video que en estos días yo compartí con Wanda y hablo de mi generación, está esta niña diciéndole a la mamá regañando a su hija por la música que está escuchando, de la que escuchan nuestros jóvenes actualmente. Y la mamá y la hija le dice, pero mami, ¿cómo era la música que tú escuchabas? Y la mamá se va en un viaje y se acuerda que la música que ella escuchaba, y aquellos que son de mi generación podrán comprender, no voy a mencionar el género musical, la música de nuestra generación era mucho peor que esta. Y muchos dirán, ¿cómo? Sí, muchos de los que crecieron conmigo en los 90 se acordarán del género underground, que no lo quería mencionar, pero los muchachos los padres rápido pusieron cara, ¿cómo? Y el género underground era mucho más fuerte de la música que estamos escuchando hoy día.
Así que tenemos que recordar que nosotros también pasamos por esos momentos. Y saben que hay algo maravilloso en todo esto. Es que esa semilla que tu papá y mamá sembraste en el corazón de tu hijo, de tu hija, esa semilla no será en vano. Amén. Yo este domingo voy a celebrar una boda en San Juan y de una familia que en mi primer distrito, todos esos adolescentes, todos esos jóvenes, que esa iglesia se llenaba, hoy a veces me dicen, pastor, todos ellos se han apartado, pero ¿saben qué? Están volviendo una vez más. Amén. ¿Y a quién buscaron para la mamá de una de ellas? Pastor, es usted. Usted me casó a mí, usted presentó a mis hijos, usted celebró los 50 años de mis padres y usted es la persona que tiene que venir a casar a mi hija, ¿no? Y dice, ella me dice, y qué bueno es saber, pastor, que Dios nos da la oportunidad de volver otra vez a los caminos de Él. Así que esa semilla... Siempre hay esperanza, es lo que queremos decir. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús, porque esa semilla no desaparece, sino que va poco a poco volviendo a germinar para crear un gran árbol que da mucho fruto. Para entrar de lleno con algunos consejos, leí un artículo de este hermoso libro que estoy leyendo. Dice, no importa cuán difícil sea tu hijo adolescente, no importa cuán difícil sea tu hijo, mantengan abiertas las puertas de la aceptación, el amor y la comunicación. Siga siendo firme, pero no deje de ser cariñoso. Recuerde que cuando más difícil sea tu hijo, más necesita del amor y la atención de usted. Él puede que rechace los esfuerzos que usted hace a su favor, pero Él no lo rechazará nunca a usted. Siempre recordará aquellos consejos que usted como papá y mamá le dio. Por lo tanto, no importa cuán difícil, no importa por lo que tú estés pasando, no importa la situación, recuerda que tus hijos, mis hijos, le pertenecen a Dios. Amén. Así Y mismito qué hermoso es eso. Así mismito es. Y para entrar de lleno en la gran pregunta que todos los padres se hacen, ¿cómo nos comunicamos con los adolescentes o con nuestros adolescentes? Queremos que usted entienda que para podernos comunicar con ellos, usted necesita primero comprender sus propias emociones. Si usted está bien, ellos van a estar bien. Si usted está estable, ellos estarán estables. Pero ¿qué problema es, pastor, cuando no estamos bien y queremos reprender o hablar con un adolescente? Y una de las cosas, mientras yo estudiaba esto, me encontré con tantos pensamientos. Y una de las cosas que me hizo recordar a mí, como líder, como papá, como abuelo, es algo bien importante. Cómo yo le digo a mis hijos lo que yo le quiero decir. Cómo yo le expreso mi sentir a ese ser que quizás hoy lo vemos rebelde, que no quiere saber quizás hasta de Dios. Saben, mis queridos adolescentes, jóvenes que están aquí, en un momento dado este servidor, y yo aprendí algo, que yo tengo que ser sincero, y no tengo que jactarme de decir yo siempre le fui fiel a Dios. En algún momento luché como ustedes están luchando. En algún momento yo dije, cuando sea mayor me voy a ir de la iglesia. En algún momento dije, yo no quiero saber más de esto. Y mire dónde yo estoy. Y yo no soy mejor que ninguno de mis jóvenes y adolescentes que están en esta noche aquí. Pasamos por esa etapa, pero lo más grande de todo esto es especialmente cuando un padre y una madre persevera. Y eso nosotros en la oración por nuestros hijos,
en algún momento ellos quizás, por la presión de grupo, quizás por las situaciones que están pasando, quizás se alejan, O'Neill, por un momento. Yo digo por un momento, pero el Señor no los dejará. Y yo recuerdo que en algún momento inclusive, y esto lo he hablado con O'Neill, yo sé que en la vida de O'Neill también quizás en algún momento pensó lo mismo. Jamás yo soñé con ser pastor. Yo decía, Señor, cualquier cosa menos ser pastor. Bueno, yo tengo que confesar algo que no mucha gente sabe. Mi esposa sí lo sabe. Yo hasta cuarto año quería ser ginecólogo. Yo no quería ser pastor, yo quería ser ginecólogo. Inclusive cuando atendí el parto de mi hijo, yo dije, diantre, ¿por qué yo no fui ginecólogo? Pero Dios nos lleva por otros rumbos y otros caminos. Y en la época de la adolescencia es bien importante que seamos muy claros y nos hagamos entender. Y esto nos ayuda, pastor, a que los errores que se cometan puedan ser mejorados. Así mismo es. Y una de las cosas en este libro, si alguien en la asociación lo vende, ¿qué tengo que decirte? Nos presenta la realidad de que nuestros hijos, aunque ellos sean indiferentes a nosotros, nos están observando. Así mismito es. Nos están observando, están viendo cómo yo trato a mi esposa, cómo mi esposa me trata a mí. Ellos lo están viendo, ellos están viendo las cosas, por eso dicen que ellos los miran de una manera ahora en su adolescencia, de una manera tan diferente las cosas, que inclusive la religión, Dios lo miran de una forma diferente. Y a veces nosotros no lo entendemos. Y a veces queremos que ellos actúen como yo estoy actuando hoy, sin olvidar que también yo actúe como ellos están actuando en su vida, como están ellos ahora mismo. Así que el autor de ese libro me dice, en otras palabras, Juan, tus palabras, tus gestos, tus expresiones, tu modo de ser, aunque tú creas que no te están observando, tus hijos, estos adolescentes nos miran a nosotros los líderes de la iglesia, cómo actuamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo decimos las cosas, nuestros gestos, todo eso nos están observando. Y por lo tanto algunos me dirán, pero pastor, ya nuestros hijos están casados. No importa, ¿saben qué? Yo estoy seguro que en algún momento el hermano Adin tuvo que orar por un adolescente en la iglesia. Y quizás lo abrazó como hijo y le dijo, yo estoy orando por usted, contigo, por ti. Y así que todo esto nos ayuda a nosotros. Y la gran pregunta que, como tú dijiste, ¿cómo podemos conseguir una comunicación eficaz con nuestros hijos, con nuestros adolescentes? Mencionamos la primera, hay que entender nuestras emociones. Hay que entender que nuestro ejemplo, nuestro testimonio influye mucho en cómo nos vamos a comunicar con ellos. Una de las razones, o cuando usted ve los estudios que se hacen de por qué los jóvenes se salen de la iglesia, la razón principal es porque el testimonio de los líderes de iglesia no es cónsono con lo que ellos hablan. O sea, en otras palabras, sus emociones no son estables. Su testimonio no van de acuerdo con las palabras que ellos están predicando. Y cada padre y cada hermano que trabaja con un adolescente tiene que comprender esto para que podamos entrar en un segundo punto, que es que necesitamos hablar con ellos de forma que sea entendible. Que tenemos que evitar las ironías que muchas veces nosotros cometemos. Tenemos que evitar los tonos acusativos. Y algo en donde mayormente fallamos los padres en las comparaciones. Y yo creo que eso, si hay algo que molesta a un adolescente, son las comparaciones. Pero cuando usted hable con él, procure también de que las preguntas que usted formule, y estamos en el mismo punto, sean preguntas que no se contesten con un sí o un no. Y muchas veces nosotros cuando queremos corregir, y aquí los padres me van a entender, si pudiéramos pasar el micrófono a los padres me dirían, así es pastor, porque
A veces nosotros cometemos el error. Es que cuando yo tenía tu edad, Comparación. cómo mi padre me castigaba. Ahora a ustedes ni siquiera se les puede castigar. Y comparamos nuestras vidas. O el peor error. Yo quisiera que tú seas como. Tienen que ver el tema de las 2 de la tarde con el doctor Gamaliel Feliciano. Él habla sobre esto y mucho más. Y qué triste es cuando nuestros hijos quizás no se atreven a decirnos a nosotros, pero en lo más profundo van a decir lo que yo decía. Ahora viene papi con lo mismo. Ahora viene, ahí va con lo mismo. Con la misma. ¿Por qué? Porque somos así, nos olvidamos. Y nosotros, nuestros adolescentes hoy día, quizás por respeto no nos dicen nada, pero en su interior están diciendo, no me compares. Él es diferente a lo que yo soy. No me estés comparando con nadie. En este libro dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque inclusive los comparamos, y yo he caído, yo le decía a mis hijos en una ocasión, ustedes tienen todo. El regalo más grande que yo recibí en mi adolescencia, yo le decía a ellos, eran los indiecitos chiquitos de plástico y los soldados, los vaqueritos. Mi hermano los indios y yo Los vaqueritos. Los vaqueritos, y con una bolita a ver quién tumbaba más. Ese fue el mayor regalo que yo recuerdo. Yo estoy por comprarme 2 o 3 de esas cositas. Y entonces yo le decía a ellos, y miren ustedes todo lo que tienen. Comparamos. Los tiempos, nos olvidamos que los tiempos, ¿qué? Cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos y los costos. Oh. Ya el hijo mío me pidió algo que vale $1000. No, que se quede tranquilo. Así que son cosas que tenemos que comprender y tenemos que entender. ¿Y cómo te ayuda a comprender y a entender esto? La comunicación. La comunicación es bien importante y que usted saque tiempo para conversar con ellos todos los días. Y es triste porque en el mundo ajetreado en el que estamos viviendo, el sacar tiempo para conversar con los adolescentes es difícil. Conversar, tú lo has dicho. Nosotros somos expertos en que el tono de voz se nos levante. Cuando estamos enojados, cuando no se hace lo que mamá y papá dicen, usualmente nuestro tono de voz, ¿qué hace? Cambia. Y ahí es donde se recomienda que te retires cuando tú sientes que tus emociones están cambiando. Te van cambiando. a traicionar. Y nos van a traicionar. Porque no es solamente el tono, sino que nuestro rostro, nuestras expresiones, nuestro movimiento corporal cambia. Y ellos se dan cuenta de la forma como nosotros muchas veces los corregimos. No estamos hablando que no debemos de corregirlo, es como nosotros, por eso dice que la base de todo es la comunicación. Y comunicación, yo siempre digo a veces en los seminarios matrimoniales, ¿quién nos enseñó a nosotros a pelear? Aprendimos. Y peleamos más que de los que nos comunicamos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que la comunicación es una cosa, el regaño, el grito es otra cosa. Y para podernos comunicar con ellos es bien importante algo que yo creo que todos los padres fallamos, pastor. Y es que debemos demostrar interés en aquellas cosas que a ellos les gusta, aunque a mí no me agrade y no me guste. Así mismo es. Así mismo, y a veces nosotros, tú mencionaste en uno de los consejos el factor tiempo. Y papá y mamá que están aquí, sí o no que el tiempo nos traiciona hoy día. La palabra de Dios dice que los tiempos serán ¿qué? Acortados, pero es que las horas del día se nos van. Yo le decía a mami, le hice una pregunta una vez a mami y le dije, mami, ven acá. ¿Cómo tú criaste 7 hijos?
Cuando no había máquina, cuando no había máquina de lavar, no había estufa, no había microondas, donde no había pamper, donde todos tenían que lavarse ¿qué? A mano, ¿sí o no? Algunas madres, no estoy mirando a todas porque aquí hay madres jovencitas, así que donde tenían que lavarse, ¿cómo tú, de dónde sacabas tiempo? ¿No? ¿De dónde sacabas tiempo para educar 7 muchachos que hoy con 1 o 2, los padres saben, no es fácil, pero por eso dicen los tiempos que cambian. Sin embargo, el Dios de mami es el mismo Dios que yo sirvo hoy día. Y mami entregó a sus hijos en las manos de Él. Hoy papá y mamá también tenemos el privilegio de entregar nuestros hijos en las manos del Señor. Es por eso que es bien importante, pastor, lo que mencioné, el tratar de comprender y entender de que ellos tienen gustos diferentes a los míos. Y qué difícil es eso. Qué difícil es entender que tal vez mi hijo le va a gustar pasatiempos, películas, libros, que tal vez a mí no me gustan. Deportes. Y ahora, ¿cómo trabajamos con eso? Pues ahí es donde entra el padre en tratar de buscar interés en esas cosas que tal vez a tu hijo le gusta, pero a ti no. ¿Y por qué es importante el yo mostrar interés en las cosas que a ellos les gusta para tener una buena comunicación? Es la única manera como quizás yo puedo acercarme a mi hijo. Y quizás él se va a dar cuenta que eso no me gustaba, pero papi está haciendo, mami, todo lo posible por complacerme, por estar aquí a mi lado. A pesar de que quizás yo sepa como hijo que a él no le gusta practicar cierto deporte o hacer ciertas cosas, lo está haciendo porque me ama, porque quiere pasar tiempo conmigo. Porque hay cosas que nuestros hijos hoy día, porque ahí viene lo que habíamos dicho, comparamos los tiempos que nosotros crecimos, porque muchos de esos juegos ni siquiera ellos sabrán cómo eran. ¿Cómo eran? Tú le preguntas a estos muchachos, muchos de esos juegos que nosotros hacíamos en el pasado, ahora son otros. Y si yo quiero estar al lado de mi hijo, yo tengo que aprender a hacer muchas cosas que quizás a mí no me agradan, pero a él sí, a ella sí. Y ahí es que yo debo entonces esa comunicación, ese afecto, esa empatía, ponerme al lado de él, en sus zapatos, entonces será diferente las cosas. Y ahí es donde entra en que tenemos que aceptar a nuestros hijos tal y como son, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Porque tú y yo también tenemos virtudes y defectos. Y ahí es donde mayormente fallamos, pastor. Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros imaginamos o tenemos en nuestra mente, cuando él es muy diferente a lo que tú imaginas y a lo que tú quieres. Y otra de las cosas que viene con este punto es, padre, te equivocaste, pídeles perdón, discúlpate, hazlo, no tengas temor de hacerlo. Mis amigos que nos están viendo y escuchando, vayan nuestros saludos para ellos. No hemos olvidado de ellos, sino que nos sentimos tan felices de ver la iglesia como está esta noche. Yo me siento tan feliz, pero nuestros amigos y hermanos que nos están mirando y viendo a través de las redes, vayan nuestros saludos. Pida disculpas, diga por favor, te lo pido por favor, abrácelo. Yo les conté a ustedes, yo nunca recibí el abrazo de papi. Al final de sus años, papi me abrazaba y me decía, yo todavía guardo una carta de papi que me escribió pidiéndome perdón. Pero yo dije, cuando yo sea padre, voy a abrazar a mis hijos. Y yo tengo un hijo grandulón, yo le digo el flaco, ya no es flaco nada,
Y donde nos vemos, sea en Sam, sea en una esquina, sea, nos abrazamos y nos damos un beso. Y yo no tengo vergüenza de hacerlo porque es mi hijo y me siento orgulloso. Y a mi nieto lo mismo. Aprendamos a hacer así. Y esto nos ayudará. Quizás no lo hicieron contigo, pero si tú tienes el privilegio de hacerlo, hazlo y te vas a sentir bien. La parte de aceptar a nuestros hijos o a nuestros adolescentes tal y como son es bien importante, porque eso conlleva con gustos, también eso lleva con referente a pasatiempos, eso también lleva a las modas. Y ahí es donde mayormente los padres luchan con las modas, con los intereses, que tal vez a mi hijo le gusta ver películas de misterio y a mí no. Yo tengo que entender de que ese es su gusto. Ahora, ¿cómo yo voy a trabajar con su gusto? ¿Te sientas tú tal vez a ver las películas con él? Donde mayormente fallamos los padres es prohibimos, pero no explicamos. Y es bien importante que entendamos que el adulto, el maduro, entre él y yo, ¿quién es? Soy yo. Por lo tanto, el que tiene que evitar el estar en una confrontación, el cometer un error, ¿quién es? Soy yo, papá. Soy yo. ¿Por qué muchas veces hay guerras en la familia? ¿Por culpa de que el muchacho es un nene rebelde? No. Es por culpa de que el padre no ha madurado. Y no tengas temor de sentarse. Usted tiene siempre que presentar, dice el autor de este libro, usted es la autoridad. Pero esa autoridad tiene que saberla usar. Esa autoridad de papá y mamá, usted nunca pierde esa autoridad de padre y madre, nunca la pierda. Su hijo tiene que saber que usted es la autoridad, pero esa autoridad tiene que ir, voy a usar una expresión, bañada de amor, comprensión, y decirle a mi hijo, mira, por esta razón es que te digo que no se puede hacer esto. Que ellos puedan entender que no lo estoy haciendo por capricho, sino porque quiero el bienestar de él o de ella. Y eso es lo que nos toca a nosotros, comunicarle. Y ahora voy a tocar un punto tal vez muy difícil. Y es que para que pueda haber una buena comunicación entre padres e hijos, los padres tienen que aprender a dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones. ¿Será difícil eso, pastor? Es difícil, pero vuelvo y repito, esas decisiones yo me tengo que sentar con él, yo tengo que como papá y mamá ver los pros y los contras. Por eso es que nosotros no podemos olvidar esa palabra clave, comunicación. Hermanos, yo tengo que aprender a comunicarme. Mi deber como papá, porque no es decir no. ¿Sabe que nosotros nos caracterizamos por eso? No se puede hacer esto, no lo hagas y no, y nunca le hemos dicho por qué ese no, sino que no y suficiente, ¿sí o no? Lo hemos dicho. A mí me dijo, ya dije que no, pero mami, no me vuelva, no. Es no. Me río y lo comenté la semana pasada en Dios salva a mis hijos. Me río porque en estos días yo estaba molesté a Jonathan de una forma y él no se dio cuenta. Y él me dice, papi, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y yo digo, porque yo lo digo. Pero dame una razón de por qué. ¿No es suficiente que yo sea tu papá? Y esas son cosas que nosotros tenemos que evitar. Aunque yo lo hice en son de broma para ver hasta dónde él llegaba. Y vi su cara de frustración que fue todo un poema, como dirían los españoles. Fue hermoso también ver que yo cometo un error en la forma en que me expreso. Por eso es que es bien importante que los padres comuniquen también lo que sienten y lo que expresan. Así como nosotros
le pedimos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que nos comuniquen sus sentimientos y nosotros los escuchamos sin atacarlos, sin llevarles las contrarias, nosotros también tenemos que expresar nuestros sentimientos, en especial cuando dejamos que ellos tomen sus propias decisiones. Hay que recordar algo, hay decisiones y hay decisiones. Hay decisiones que simplemente van a tener una consecuencia, pero no va a afectar su vida por completo. Pero hay otras que ahí es donde el padre tiene que entrar y poner autoridad, porque puede afectar su vida y también de las que los rodean. Y dice que nosotros tenemos que aprender esos momentos claves con la familia que se está perdiendo lamentablemente, que es, por ejemplo, anteriormente la hora de comer era la hora de comer. Nadie tenía nada, era toda la familia se reunía. Y yo me pregunté, ¿será lo que eso es lo que quiso decir el Señor? Si algo yo le debo a mami y a papi, es que nos enseñaron que el día, yo les contaba el otro día a unos adolescentes aquí, media hora antes de las horas del sábado, ya teníamos que estar con la Biblia y el himnario en la sala. Los 7 hijos, mami y papi, media hora antes, para cantar, estudiar la Biblia, y nos hacían aprender, cada uno de nosotros tenía que aprenderse un versículo de memoria y repetirlo para recibir el sábado. Y eso yo nunca lo olvidaré, nunca. Porque todavía recuerdo una experiencia, y yo la conté en esta iglesia, que nunca lo olvidaré. Una experiencia recibíamos el sábado y comenzó el gran terremoto en el Ecuador, ese terremoto fuerte. Y nosotros escuchábamos a la gente gritando, las paredes de las casas cayéndose. Todavía yo recuerdo las campanas, las sirenas, y nosotros estábamos arrodillando y mami dijo, sigamos orando, porque Dios está con nosotros. Y todos nosotros vimos la figura. Yo no sé cómo explicar esto, porque no sé cómo explicarlo. Lo único que sé, vi un personaje tan y tan grande, como con unas alas, y todos nosotros nos quedamos tan quietos esa noche. Hubo 7 o 6 temblores, terremotos, las camas se movían de un lugar para otro. Pero nunca tranquilos, nunca nos desesperamos. Y fue en una recibida del sábado. Ahí estábamos. Y eso nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tu hijo te da, Odín, para hablar contigo. A veces en el carro. A veces nosotros no sabemos qué hacer en el carro y a veces es un silencio total en el carro. Si usted conoce a su hijo, usted va a comenzar con algo que a él le gusta. Quizás cómo te fue el examen de hoy. Tan sencillo como eso. Si le gusta un deporte, ¿te gustaría jugar? ¿Te gustaría estar en un equipo? Alguna conversación que despierte interés. Pero si yo me encierro en mi mundo como padre y no hago nada para que fluya una conversación, y yo tengo que aprender a conocer a mi hijo. ¿Cuáles son los gustos de él? ¿Cuál es la clase que él odia? ¿Cuál es la clase que ama? Ahí es donde entra el conocer. Y es bien importante que entendamos que si nuestros muchachos no quieren comunicarse con nosotros en forma verbal, utilicemos las redes sociales. Provoquemos comunicación. Aquí usa una palabra que me gusta mucho y es creando complicidad. Es bien importante eso. Bien importante de que si tu hijo usa mucho WhatsApp, usa mucho Messenger, usa mucho las redes sociales, sea cual sea, tú como papá conozcas de ellas, aprenda a usarlas y las comiences a utilizar a tu hijo, la comiences a utilizar para comunicarte con tu hijo. Que si a él le gusta estar viendo memes y estar viendo cositas, compártelas con él también. Busca, exprésate.
esto ayuda a que la comunicación pueda mejorar Ahora, entre ambas partes. que eso no sustituya Ujú. el que tu hijo o tu hija te escuche. Te amo, te quiero, te necesito. Las redes no sustituyen el abrazo, no sustituyen eso que tú le puedas decir, que ellos puedan escuchar. Te amo. Para mí no fue fácil aprender eso, decirle a mis hijos, porque usualmente nunca lo recibí. Hoy mami me dice, mi hijo, estoy orando por ti, te amo. Y ellos van aprendiendo. Yo después de coger unas clases de psicología me di cuenta el por qué ellos se les hacía difícil, porque nunca lo aprendieron. Pero hoy día, mis queridos, anteriormente ese consejo que tú diste, nos decían y nosotros decíamos, escríbele una cartita, exprésale lo que tú sientes, dile a él, dile a ella que tú le amas, que aunque tuvieron un problema que quizás no se entendieron, que tú lo sigues amando, que tú la sigues amando a ella. Exprésalo. Hermano, no tengas temor, eso no es debilidad. Decirle a tu hijo, me equivoqué, qué triste fue que entráramos en esta discusión. No quiero volver a pasar por eso. Exprésalo, pero exprésalo con amor. Y ahora las redes, pues si él tiene por WhatsApp, tú le puedes mandar un mensaje que nadie lo vea. Escríbele algo bonito, no reprochándole, no diciendo tú tienes la culpa. No, puede ser que haya tenido la culpa, pero en ese momento pídele a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué? Él te la va a dar. Así mismito es, y yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar al final. Si alguno está falta de sabiduría, dice la palabra de Dios, demándela de él. Pídala a él, porque él da en gran manera. Oh, y yo creo que cada padre que ha venido en esta noche, aquellos amigos que nos están escuchando, si algo tenemos que reconocer hoy día, es que papá y mamá tienen que estar afuera trabajando. Yo voy a las 2:30 a recoger a mi nieta todos los días a la academia. No, 3 veces a la semana a la academia. Y el 80 y pico % de los que van a recoger son los abuelos. Los abuelos. Y cuando la nieta se monta, yo le digo, ¿cómo les fue el día de hoy? Yo está separado un presupuesto. ¿Tienen hambre? ¿Quieren comer algo? ¿Cómo les fue el examen? Quizás lo que yo no hice con mis hijos, porque he tenido que aprender, pero yo glorifico el nombre de Dios, porque mis hijos, a pesar de mis errores que cometí como papá, ellos perseveran en esta verdad. Que en algún momento fui fuerte, que ellos se rebelaron, en algún momento pensé que se iban a ir y no volver a los caminos del Señor, pero hoy yo digo, Señor, gracias. Así que usted, papá y mamá, no tenga temor. Dígale al Señor por lo que usted está pasando. Y como dijo mi compañero, el Señor me dice, me desafía. Pídeme, pídeme, pídeme. Y Él me lo va a dar. Así mismito es. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haber compartido aquí con nosotros. Le queremos invitar porque mañana empezamos, ¿a qué hora? A las 9, no podemos olvidar. Yo sé que va a ser un poco difícil, pero levántese. A las 9 viene ¿quién? Viene la doctora Ivette Cardona, tiene un doctorado en consejería y va a tocar tal vez uno de los puntos más importantes, y es cómo trabajamos con adolescentes rebeldes. Así que a las 9 de la mañana la doctora Ivette Cardona estará compartiendo ese tema. Luego a las 10:40 aproximadamente, que es nuestro culto divino, estará el pastor Edwin Rivera, quien ha estudiado psicología, también ha estudiado teología, acaba de hacer una maestría en administración escolar porque lleva mucho tiempo enseñando en escuela, y él nos va a hablar sobre cómo guiamos a nuestros adolescentes de manera espiritual y emocional. A las 2 de la tarde, ya Fredison tiene el video, ya yo lo vi, estará el doctor Gamaliel Feliciano con el tema
cómo disciplinamos a los niños, a nuestros adolescentes. Y por cierto, a los adolescentes, Él recomienda que a nadie se le pegue. Él no cree en los golpes. Así que tienen que ver para que vean el por qué Él dice eso, aunque Él promete en el video que como el tema es tan extenso, Él promete en hacer varios videos más para compartirlos con nosotros. A mí me dieron de adolescente. A mí en también. mi país lo que me dicen, me dieron muchos cocachos. A mí una vez me rompieron un palo de escoba encima. Así que tienen que verlo, tienen que ver el video. Y a las 5 de la tarde, en la tardecita con Jesús, estará el pastor Jaime González, quien también es psicólogo, discutiendo el tema, cómo entendemos los desarrollos de los adolescentes. Así que mañana es un día cargado. Por favor, hágalo. Coja tiempo. No falte. Yo sé que quizás los sábados es el día que más nos da pereza y que no queremos quedarnos un ratito más en la cama. Venga a las 9. No se va a arrepentir. Después viene la lección. La lección no podemos dejarla aparte. Porque hay iglesias, no estoy criticando, cuidado con esto, que dejan la lección porque hay estos seminarios. No. La lección tiene que ir. Especialmente estas lecciones que estamos estudiando no podemos dejar afuera. Así que mis hermanos, les esperamos mañana y para aquellos que nos siguen esta noche a las 9:30, ¿qué es lo que tenemos, pastor? Dios salva a mis hijos, con el tema señales y peligro. Señales de peligro en la vida de nuestros hijos. Mira, hasta a mí se me olvidó el tema. Gracias, Wanda. Así que vamos a ponernos todos en pie para tener una oración final. ¿Y pastor. sabes qué? Está tu hijo a tu lado. Dale un abrazo, abrázalo mientras nosotros oramos. Está tus hijos o las abuelas. Abuelas, abraza a ese muchacho. Abrázalo, no tengas temor. Abrázalos que ahí porque Dios es maravilloso. Abrázalo y dile, no voy a cometer más los mismos errores. Así que vamos, y los que están en las casas también. Sí, abraza a tu hijo, dale un beso y dile, no voy a cometer más los mismos errores. Muy bien. Oremos. Oh Padre, en esta noche queremos recibir tu abrazo, porque queremos tener la seguridad de que tú estás en medio de nosotros. Pero también queremos pedirte, abraza a nuestros hijos, abraza a nuestros nietos, abraza a nuestras familias. Señor, si nos hemos equivocado como padres, como abuelos, perdónanos. Pero Padre, la primera oración que se elevó en esta noche fue a favor de nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes. Ellos te necesitan. Por favor, Señor, si se equivocan, si caen, vuélvelos a levantar. Amén. Gracias por ese amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.